Bien, un cordial saludo a todos, esperando se encuentren bien. En esta oportunidad desarrollaremos el siguiente tema: características importantes de los diferentes materiales de control de primera, segunda y tercera opinión y características del control de calidad externo, ¿no? Como herramientas de aseguramiento de calidad, su aplicación y utilidad. Quien les habla es Yelitza Caruaz, asesor científico de KIE. Y bueno, venimos realizando el seguimiento de los diferentes programas en los que han participado, así como también parte del servicio es brindar estas charlas que están siendo programadas en diferentes meses. Recordando un poco lo que hemos revisado en la charla anterior, dentro de la etapa analítica con respecto a las características de rendimiento de nuestros procedimientos de medida, tenemos a la precisión, que es la proximidad entre los valores medidos obtenidos en mediciones repetidas, la cual se monitoriza a través del control de calidad interno. Por otra parte, tenemos a la veracidad, que es la proximidad entre la media de un número de valores medidos y la mejor estimación del valor verdadero, y se mide a través del control de calidad interlaboratorial. Y la exactitud, que es la proximidad entre un valor medido y la mejor estimación del valor verdadero de un mensurando, y se mide a través del control de calidad externo. También mencionar que ya sabemos que todos los procedimientos de medida van a estar sujetos a cierto grado de error, el cual nosotros debemos de conocer, estimar y comparar frente a un requisito de calidad o error máximo permisible. El error estimado en el laboratorio para cada uno de los mensurandos o analitos en específico debe ser menor al requisito de calidad, ¿no? Esta comparación debe hacerse de manera mensual. Y el error total va a tener dos componentes. Por una parte, el componente aleatorio, que se va a monitorizar a través del control de calidad interno con su estadístico, el coeficiente de variación porcentual. Y por otra parte, al error sistemático, que se monitorizará a través del control de calidad interlaboratorial, y su estadístico es el sesgo porcentual o bias porcentual. Entonces, esta comparación, esta estimación del error total para cada uno de los mensurandos debe ser comparado frente a nuestro requisito de calidad y ser menor al requisito. También revisamos acerca de la fórmula de la estimación del error total de medida, que es la siguiente, una constante que puede ser 1.65 o 2, multiplicado por el error aleatorio, que está representado por el coeficiente de variación, más el error sistemático, representado por el sesgo o bias porcentual. Una vez estimado este error total de medida para un analito en particular, esa estimación mensual se debe de comparar frente al requisito de calidad que hayamos seleccionado por alguno de los tres modelos, ¿no?, que tenemos como referencia de requisito de calidad. Y también tenemos otra forma de poder revisar el desempeño o cuál es el rendimiento de mi prueba a través de la métrica sigma. El sigma me va a indicar si es que tengo pues un rendimiento pobre, alto o que puede mejorar. La fórmula a utilizar es la siguiente, es el requisito menos el sesgo porcentual sobre el coeficiente de variación. Una vez que he realizado la estimación del desempeño sigma para cada una de las pruebas, esto me va a permitir también que pueda yo realizar una planificación de la calidad. Lo ideal es que el sigma obtenido pues sea mayor a 3. Entonces, mediante esta planificación puedo utilizar diferentes herramientas. Una de ellas es las herramientas de Westgard Sigma Rules. También tenemos los mapas operacionales, las estrategias KIC, entre otros que ya han revisado en algunos webinars anteriores. Entonces, la idea es que se pueda seleccionar mediante estas herramientas las reglas de Westgard que son aplicables de acuerdo a su desempeño o rendimiento, el rendimiento de cada prueba en particular. Si es que necesitan, cuántos niveles de control se necesita pasar y con qué frecuencia serían estas corridas.
Bien, ahora vamos a andar en el tema sobre las características de un material de control. El control de calidad, el material de control interno es una solución analizada que se utiliza para controlar el sistema de medición, equipos, reactivos, y sirve para verificar y aprobar diariamente la curva de calibración. Posee rangos asignados ya establecidos por el fabricante en los insertos. También es una muestra o solución la cual es analizada exclusivamente para propósitos de control de calidad, más no para calibración. Entonces es importante recordar qué es un calibrador. El calibrador es un material que posee un valor asignado establecido por el fabricante. No se utiliza para estandarizar el método y sirve para obtener la curva de calibración. Esta curva de calibración se obtiene mediante la relación entre las concentraciones de los calibradores y las lecturas o señales que va a mostrar esto, ¿no? En este caso, por ejemplo, una absorbancia. Entonces, algunas pruebas van a utilizar un solo calibrador, otras utilizarán entre 2 a 3 a más. La curva de calibración es la capacidad de un método analítico para obtener resultados que van a ser directamente proporcionales a la concentración del mensurando en una muestra analizada. Entonces se va a establecer una relación entre esta concentración del calibrador y la lectura o señal o respuesta que ha emitido. Hay calibraciones que son realizadas pues, por parte del usuario, ¿no? Hay que preparar de repente reconstituir el material utilizado para calibrar. En algunos casos ya viene listo para su uso y también de acuerdo a algunas metodologías, pues esta calibración es realizada por el proveedor o por parte del soporte técnico. Lo que los equipos reconocen es en base al lote del calibrador, es qué concentración está asignado, ¿no? A cada uno de estos calibradores. Lo que el equipo no sabe o no reconoce, no sabe por el momento y llega a estimar es la señal o lectura obtenida para cada uno de estos. Entonces, para elaborar la curva de calibración, al menos se necesitan 2 puntos de apoyo. Uno inicial, en algunos casos puede ser de repente un blanco de reactivo de agua, en otros casos sí se utiliza un calibrador 1, ¿no? Con una concentración estimada. Lo mismo, de manera similar, cuando se aplica o se procesa un material de control, este nos va a servir para verificar y aprobar diariamente la curva de calibración. La señal o absorbancia del material de control se va a extrapolar en este eje, ¿verdad? Y de esta manera se va a poder estimar cuál es la concentración de acuerdo y se espera pues que esta concentración del material de control esté dentro del rango establecido por el fabricante en el inserto. De esta manera y también se encuentre dentro de los márgenes de aceptación. De manera similar, pues pasará con las muestras de los pacientes, se estimará de la misma manera, se extrapolará las absorbancias o lecturas obtenidas y se estimará la concentración para esta muestra. Con respecto a las características del material de control, tenemos el control de calidad interno, tenemos el control de calidad externo. Dentro del control de calidad interno tenemos los controles de primera opinión, segunda y tercera opinión, como es el control interlaboratorial. Con respecto a la matriz viene a ser la sustancia o base del cual el material de control es preparado, además de todos los aditivos, tales como componentes agregados, preservantes que también se añaden, ¿no? Lo ideal es que esta matriz sea conmutable a la muestra humana. Con respecto al material, hay presentación de tipo líquida y liofilizada. El material de control líquido viene ya listo para su uso. La liofilizada hay que realizar una reconstitución, ya sea con agua o algún diluyente, agua destilada o algún diluyente en particular que lo recomiende. Hay que prever que esté libre de contaminación, utilizar pipetas calibradas y
estandarizar el procedimiento de reconstitución. Hay que revisar el inserto, los tiempos de atemperamiento y reposo del material de control, su homogenización, que no debe ser brusca para evitar la formación de burbujas y evitar también la pérdida del material utilizado al momento de aperturar las tapas del material de control. Con respecto a la estabilidad, algunos materiales de control, luego de su reconstitución, poseen una estabilidad solo de algunas horas, mientras que otros sí pueden volver a ser estables si es que se les coloca en refrigeración de 2 a 8 grados. Estas condiciones hay que revisarlas siempre en el inserto. El mantenimiento del lote es una característica importante, sobre todo el control de calidad interlaboratorial, ¿no? Ya que necesitamos que el mantenimiento del lote pues, sea prolongado para poder acumular una data robusta y utilizar los indicadores correspondientes. Y también debe haber una variabilidad mínima entre frasco y frasco de un mismo lote de control. Con respecto a los niveles de control, el laboratorio debe definir cuántos niveles de control va a utilizar. Se recomienda, pues, como mínimo que se utilicen 2 niveles de control, ¿no? Va a depender mucho del valor clínico. En algunas pruebas solo se utiliza un control normal y otro patológico, en otras se utilizan 3 niveles de control, como en el caso de hematología, ¿no? Bajo, normal y alto. Entonces, estos niveles deben ser seleccionados de acuerdo a las concentraciones de decisión médica o límites críticos de desempeño del método, tales como los límites superiores e inferiores del rango dinámico de la prueba. Dentro de los tipos de control de calidad interno tenemos al control de calidad de primera opinión, que es elaborado por el proveedor de reactivos. Es fabricado con la misma materia prima que el calibrador, que reactivo, fabricado bajo las mismas condiciones de calidad del sistema analítico, ¿no? Y es conocido también como el control de calidad de tipo dependiente. También tenemos los controles de segunda opinión, que son aquellos elaborados por el propio laboratorio, usando diferentes protocolos. Se utilizan en él muestras de pacientes y la desventaja es que tiene un alto riesgo biológico y poca estabilidad, por lo cual ya no son muy utilizados. También tenemos los controles de tercera opinión, que son elaborados fuera del sistema analítico. Son válidos para distintas plataformas, suelen ser más sensibles a detectar el error sistemático y es conocido también como el control de calidad independiente. Más características del control de calidad de tipo independiente es que suele detectar cambios cuando hay variaciones interlotes de reactivo, cuando hay variaciones por el desempeño del equipo, estabilidad o inestabilidad del reactivo, degradación, contaminación. Y también detecta problemas en el estado de ajuste del equipo, por ser totalmente independiente al material de calibración. ¿Qué nos dice la norma técnica peruana? ISO 15189-2014, la cual es una norma técnica que nos brinda recomendaciones para aquellos laboratorios que desean acreditar. En el apartado 5.6.2.2 nos menciona lo siguiente, que los materiales de control de calidad se deben analizar periódicamente con una frecuencia que esté basada en la estabilidad del procedimiento y el riesgo de daño al paciente derivado de un resultado erróneo. En la nota 1 nos menciona que el laboratorio debería elegir las concentraciones de los materiales de control, siempre que sea posible, especialmente iguales o cercanas al valor de decisión médica, ¿no? Que aseguren la validez de las decisiones tomadas. Y como nota 2, se debería considerar la utilización de materiales de control de tipo independiente de tercera opinión, ya sea en vez de o además de cualquier material de control suministrado por el fabricante de reactivo, que son los controles de primera opinión. La ISO 15189 en el apartado 5.6
3.1 también nos menciona que el laboratorio debe participar en uno o más programas de comparación interlaboratorio, tales como, por ejemplo, el programa de evaluación externa, ¿no? Y la guía CLCI C24 también nos menciona lo siguiente, que para la autoevaluación del laboratorio, el sesgo a un grupo par y la imprecisión son parámetros útiles, ¿no? Entonces, la participación en un programa interlaboratorial proporciona un mecanismo eficaz para complementar la participación en los programas de evaluación externa. Entonces, a través del control de calidad interlaboratorial, en esta participación vamos a poder estimar el sesgo que nos permitirá pues complementar un atributo más para emitir unos resultados confiables. Bien, ahora, ¿qué es el control interlaboratorio? La ISO 17043-2010 nos menciona que el programa de comparación a través de la organización, realización y evaluación de mediciones o ensayos sobre el mismo ítem o ítems similares para dos o más laboratorios de acuerdo a condiciones ya predeterminadas. Algunos términos con respecto al control o al programa interlaboratorial es que existe un organizador que puede ser uno o más personas responsables de organizar y gestionar todas las actividades incluidas en la operación de un programa de ensayo de aptitud. También tenemos al participante, que es el laboratorio que recibe los ítems de ensayo de aptitud y entrega los resultados para su revisión por el organizador de ensayo de aptitud. Y tenemos el informe del grupo par, que viene a ser el documento con el detalle de la estadística obtenida, ¿no? Por parte organizada por el ente en la cual ha tenido participación los diferentes laboratorios. Se organiza un documento donde nos va a mostrar los diferentes indicadores obtenidos de acuerdo al grupo de par y también al grupo por método. Este es un ejemplo de un organizador y también vemos los detalles del participante, ¿no? El nombre del laboratorio, qué analizador está haciendo, es parte de este enrolamiento, estos detalles, el rango y también qué analitos han sido enrolados. Y dentro de los detalles también podemos encontrar las unidades, el lote de material de control que se va a evaluar y la expira o caducidad de este lote. A modo de ejemplo, uno de estos organizadores o programas de evaluación interlaboratorial tenemos a Randox con el programa Acusera 24/7. Dentro de las recomendaciones o los comentarios que nos brindan, nos dice pues que la importancia de los controles de calidad de tercera opinión es obtener una evaluación de tipo imparcial e independiente de los resultados analíticos. Y algo importante de este material de control es que tenga una vida útil más larga, que me permita supervisar el desempeño a largo plazo a través de múltiples lotes de reactivo. Entonces, estos materiales de control de tercera opinión suelen tener sus lotes una duración de 1 año, de repente a más también, a diferencia de los controles de primera opinión, ¿no? Que muchas veces los lotes no son tan prolongados. Una vez incorporado este programa, pues se configura los detalles de enrolamiento, los analitos a los cuales se va a evaluar. Esta es su plataforma web. Se ingresan los datos que se van acumulando diariamente para posteriormente se emita un informe mensual de cuáles son los estadísticos y nosotros podamos tomar acciones respecto a ellos, ¿no? Estos también son ejemplos de informes de un programa de comparación interlaboratorio. También tenemos algunos materiales de control de primera opinión que participan en una comparación interlaboratorio, tal como es el ejemplo del SysMec Insight, ¿verdad? Para el caso de hematología. Entonces también nos van a emitir informes en tiempo real de los indicadores acumulados. Por ejemplo, acá tenemos 3 niveles de control para hematología, para glóbulos rojos. Nos va a mostrar los detalles de mi media obtenida
cuál es mi desvío estándar obtenido, también con respecto al grupo par, la media del grupo par, su desvío estándar, y cuál es la diferencia entre ambas medias, ¿no? Mi obtenida y la del grupo par, el sesgo porcentual, el indicador índice de desvío estándar y los coeficientes de variación tanto propio como del grupo par. Acá tenemos otro ejemplo que también es de una comparación interlaboratorial. Por ejemplo, vemos 3 niveles de control. Nos van a añadir también en estos informes diferentes gráficas. Pueden ser las gráficas de Levy-Jennings, las gráficas de Youden, histogramas también con respecto a la media y el coeficiente de variación, gráficas de Young, entre otros. Y algunos indicadores adicionales como el coeficiente de variación ratio y el índice de desvío estándar, que vamos a revisar más a detalle. Bien, ¿qué viene a ser el CBI o CBR también? Es un indicador que permite al laboratorio evaluar su imprecisión en comparación con el coeficiente de variación del grupo par. Este es estimado a través de la siguiente fórmula. El coeficiente de variación del laboratorio sobre el coeficiente de variación del grupo par. Y su interpretación es la siguiente. Si obtenemos un CBI menor a 1, significa que mi desempeño es aceptable. Si es que este CBI es igual a 1, significa que la imprecisión obtenida es igual a la del grupo par. Si es que mi CBI se encuentra mayor a 1, pero menor a 1.5, significa que el desempeño es aceptable o marginal. Si es que mi CBI es mayor a 1.5, mi desempeño es marginal y hay que realizar alguna acción de mejora. Y un CBI mayor a 2 ya me indica un desempeño inaceptable y habría que realizar pues la investigación y un análisis causa-raíz y posterior acción correctiva a implementar. El otro indicador es el índice de desvío estándar, que es un parámetro útil también para evaluar el error sistemático del laboratorio respecto al grupo de consenso. ¿Cómo se calcula? A través de la diferencia entre la media del laboratorio, la media estimada del laboratorio, menos la media del grupo par sobre el desvío estándar del grupo par. Y su interpretación es la siguiente. Si tengo un índice de desvío estándar igual a 0, significa pues que la media del laboratorio es igual a la media del grupo de consenso. Si es que mi índice se encuentra mayor a menos 1 y menor a 1, mi desempeño es aceptable. Si es que lo encontramos en esta condición mayor a 1 y menor a 1,5 o, menor a menos 1 y también mayor a 1.5, el desempeño es aceptable o marginal. Y si es que mi índice de desvío estándar sobrepasa la segunda desviación estándar, ya sea positiva o negativa, significa que mi desempeño es de tipo inaceptable. Dentro de los gráficos que nos pueden brindar estos informes, tenemos al gráfico de Levy-Jennings. Es importante también considerar algo con respecto a esto, que estos datos proporcionados por estos informes interlaboratoriales nos muestran el desempeño de un grupo de laboratorios, la comparación de las medias del grupo par con la media obtenida, ¿no?, en el laboratorio. Entonces, de esta manera me va a brindar la estimación del sesgo o bias. Pero adicionalmente a ello, el laboratorio debe de establecer su propia media y desvío estándar y construcción de su gráfica. Entonces, no es recomendable que el laboratorio utilice el dato del desvío estándar del grupo par para asignarle a su gráfica de Levy-Jennings. El laboratorio debe estimar su propio desvío estándar y en base a eso, pues, realizar la construcción de sus límites, ya que si utilizamos el desvío estándar del grupo par, vamos a tener, pues, unas distancias muy amplias que nos pueden dar una falsa sensación de seguridad. Entonces, lo recomendable es que el laboratorio estime y revise también la monitorización de su gráfica de Levy-Jennings con sus propios límites de desvío estándar y medias asignadas. Y el programa interlaboratorial es un complemento, ¿no?, para que podamos compararnos con el desarrollo de otros laboratorios también.
Otro gráfico es el de Joden, que es un gráfico de convergencia bidireccional que nos permite observar en un solo vistazo el desempeño obtenido frente al grupo par. Entonces, nos va a brindar también algunas nociones adicionales sobre qué tipo de error se puede presentar, si es que es un error de tipo aleatorio, un error constante o proporcional. Nos brinda dos estadísticos, que es el SDI, que ya lo hemos revisado, y el CBR, coeficiente de variación ratio, ¿no? Vamos a tener tres zonas. La zona de color blanco significa que mi desempeño es aceptable. La zona de color turquesa, el desempeño es aceptable a marginal. Y la zona de azul significa que el desempeño es marginal. Y vamos a tener representados a nuestro rendimiento con estos dos indicadores, el punto en color negro, que es el desempeño frente al grupo par, y el cuadrado nos va a indicar el desempeño frente al grupo de método. Este es un ejemplo de un informe interlaboratorio. Tenemos, por ejemplo, 3 niveles de control. En cada uno nos brinda los indicadores por mi grupo par y de acuerdo también al método. Por ejemplo, en el nivel 1 y el nivel 2 tenemos la ubicación de esta comparación con el punto y el cuadrado. El punto nos indica mi comparación por grupo par y el cuadrado por método. En ambos niveles tenemos que nuestro desempeño está dentro del margen aceptable, ¿verdad? Con un buen desempeño. También vemos que los indicadores, el índice de desvío estándar es menor a 2 para ambos niveles, tanto para el grupo par como para la comparación por método. Y los CBRs también nos brinda este indicador en cada uno de los niveles, los números de puntos acumulados y los laboratorios participantes. A diferencia del nivel 3, sí que observamos nuestro desempeño ya en una zona, el límite marginal, cuando nos comparamos con el grupo par. Observamos que el índice de desvío estándar es 1.5, por eso está ubicado en esta sección límite mi desempeño frente al grupo par, y observamos que en el caso de la comparación de acuerdo al método, tengo este icono, ¿no? Un cuadrado con un triángulo que me indica que el indicador obtenido pues sobrepasa el segundo nivel. Y observamos que el índice de desvío estándar es 2.22, por lo cual sobrepasa 2. Mi desempeño ya hay que realizar algún análisis para revisar qué factor puede estar influyendo en este desempeño inaceptable. A modo de aplicación, vamos a revisar este caso, que es también una comparación interlaboratorial, en este caso de bilirrubina directa. Este es el informe emitido. Vamos a identificar cuál es el coeficiente de variación. Este viene a ser un control de calidad de primera opinión que tiene participación interlaboratorio, ¿no? Y que también me permite obtener el sesgo. Entonces, en este informe voy a identificar mi coeficiente de variación propio obtenido en este informe mensual para los dos niveles de control. Y también el sesgo obtenido en mi comparación interlaboratorial, ¿no? En este caso, para el nivel 1, 0.33 y el sesgo para el nivel 2, 2.58. Yo trabajo con el requisito de calidad en base a la fuente RCPA. Para bilirrubina directa tengo un requisito de 20%. Entonces para la estimación de mi error total necesito el componente aleatorio y el componente sistemático. Entonces voy a identificar el componente aleatorio. Tengo que el coeficiente de variación mensual obtenido para el nivel 1 es de 3,3 y para el nivel 2 es de 5.1. Para el componente sistemático, según este informe interlaboratorio, tengo que el sesgo obtenido para el nivel 1 es de 0.33 y el sesgo obtenido para el nivel 2 es de 2.58. Por último, tengo que reemplazar en la fórmula del error total a ambos componentes
Reemplazándolo para el nivel 1, tendría un error total de 6.93 y reemplazando los datos para el nivel 2 tendría un error total de 12.78. Entonces, para yo poder comparar frente a mi requisito de calidad, voy a escoger aquel nivel que tenga un mayor error, ¿no? Para que yo pueda estimar cuál, si es que realmente estoy sobrepasando estos límites permisibles. Entonces, realizo la comparación del nivel de mayor error, en este caso 12.78, frente a mi requisito establecido por estado del arte, RCPA, 20%. Entonces veo que mi error total aún es menor a mi requisito, por lo cual significa que mi desempeño mensual en este caso está siendo bueno. A raíz de ello también puedo realizar el cálculo del desempeño sigma para que yo pueda planificar la calidad. Vamos a reemplazar también el valor de lo ya estimado, el requisito de calidad con el que trabajo, el sesgo obtenido mensual y el coeficiente de variación mensual. Reemplazándolo tanto para el nivel 1 y para el nivel 2, en el nivel 1 obtenemos un sigma de 5.9 y para el nivel 2 un sigma de 3.4. Entonces también voy a seleccionar aquel sigma que tenga menor rendimiento, en este caso el 3.4, y en base a este sigma es que yo voy a utilizar esta herramienta que es la Wechsler Sigma Rules para que yo pueda saber qué reglas de control voy a aplicar para este analito en particular o cuántos niveles de control debería manejar y cada qué tiempo realizar la corrida, ¿no?, de estos materiales de control, para tener de esta manera asegurada mi corrida analítica y estable. Bien, algunos casos de la importancia de este control de tercera opinión o interlaboratorial. Acá tenemos una situación de la vida real que nos brinda la importancia, ¿no? En este caso, una falla del instrumento nos menciona lo siguiente. El laboratorio usa el control de calidad del fabricante de primera opinión para la prueba de bilirrubina. El ensayo aparentemente trabaja bien con los resultados de control de calidad interno de primera opinión dentro de los rangos esperados. Ellos también procesan el control interlaboratorial Randox-Acusera y el resultado reportado estuvo aproximadamente 25% por debajo de la media. El laboratorio contacta al soporte técnico de Randox, quienes brindan al laboratorio algunas muestras de control de calidad externo. Como se sospechaba, al procesar este material de control externo también estuvieron un 25% por debajo de lo esperado. Entonces, futuras investigaciones confirmaron que los bajos resultados se debían a una falla en el instrumento, ¿no? Entonces, de repente el control de calidad de primera opinión no lo detectó, pero sí lo detectó el control de calidad interlaboratorial y el control de calidad externa. Ahí va la importancia de su uso. Otro caso es la detección en caso de variaciones después de cambiar el lote de reactivo. Un laboratorio que también usa el programa interlaboratorial Randox-Acusera reportó sus resultados de control de calidad de tiroglobulina 4 veces más altos en comparación con los resultados de otros sistemas. Ellos corrieron el control de primera opinión, pero no mostró el mismo comportamiento, probablemente estuvo dentro de los rangos, no les lanzó ninguna alarma. Después de revisar los datos del control de calidad externo, el equipo de soporte técnico de Randox confirmó que hubo una diferencia significativa en los resultados comparados con otros instrumentos. Entonces, el cliente contactó al fabricante, quien informó un sesgo positivo con varios lotes de reactivo. Entonces, de esta manera se detectó también mediante estas dos herramientas, el control de calidad externo y el control interlaboratorial, esta situación, ¿no?, de variación por el cambio de lote de reactivo. Y otra situación es detectando errores de procedimiento, ¿no? En este caso, un laboratorio que también usaba el control interlaboratorial Randox reportó que su resultado de control de calidad para este analito, el SHBG, estuvieron mucho más altos que la media suministrada. Ellos también corrieron los controles de primera opinión de fabricante y los resultados estuvieron dentro de los rangos.
luego de revisar el inserto del reactivo, el equipo de soporte técnico de Randos notó que el instrumento diluía automáticamente las muestras de los pacientes, pero no realizaba esta misma acción con los controles. Entonces, el cliente no tenía conocimiento de esto y no estaba diluyendo los controles. Entonces, una buena práctica de laboratorio es correr el material de control de la misma manera que se corren pues, las muestras de los pacientes. Esa también es otra detección que se puede, de repente los controles de primera opinión no te pueden brindar mayor ayuda, pero sí un control interlaboratorial o un control de calidad externo. Bien, ya hemos revisado entonces lo concerniente al control de calidad interlaboratorio. Ahora vamos a revisar la importancia del programa de evaluación externa. Para ello debemos de recordar algunas definiciones. ¿Qué es un ensayo de aptitud? Es la evaluación del desempeño de los participantes con respecto a criterios previamente establecidos, mediante la comparación interlaboratorio. ¿Y qué es la comparación interlaboratorio? Es la realización o evaluación de mediciones o ensayos sobre el mismo ítem o ítems similares por dos o más laboratorios participantes de acuerdo a condiciones predeterminadas, ¿no? Que este concepto ya lo hemos revisado. ¿Y qué viene a ser el programa de evaluación externa? Es un tipo de ensayo de aptitud, pero con una aplicación más amplia. Una característica típica de estos programas es que instruyen a los participantes a promover la mejora de la calidad. ¿Por qué es importante participar en un programa de evaluación externa? Es una herramienta que nos va a permitir comparar los resultados del laboratorio con otros participantes que tienen también el mismo sistema analítico. Entonces nos va a permitir verificar la exactitud de los procedimientos de medida y asegurar que el desempeño es estable y se encuentra alineado con los valores verdaderos o correctos. ¿Qué criterios debemos considerar al momento de adquirir un programa de evaluación externa? Uno es el grupo de comparación, el número de participantes. Es importante que este grupo de comparación sea realmente confiable, para lo cual se puede estimar o se puede, a través de una fórmula, evidenciar esta confiabilidad. Otra, con respecto a la matriz, es importante que el material de control sea conmutable a la muestra humana. Las concentraciones, que las diferentes concentraciones que nos brinde el programa a lo largo de su ciclo, pues estén, que cubran todos los niveles de decisión médica, ¿no? Para que yo pueda evaluar de esta manera mi plataforma. La frecuencia va a depender mucho del programa. Hay programas que tienen frecuencia de tipo mensual, otros que tienen una frecuencia quincenal o trimestral. La acreditación, que este evaluador o este organizador del programa de evaluación externa tenga una acreditación 17043-2010, que tiene ciertos requisitos técnicos y funcionales que los vamos a ver también. Que realice un tratamiento estadístico. Por ejemplo, en el caso del programa RICAS, este utiliza un filtro, el filtro de Chauvenet, para descartar aquellos valores aberrantes. Y pues que los informes sean emitidos a tiempo y nos brinden, sean útiles, ¿no? Para el seguimiento de nuestro desempeño y nosotros podamos identificar a través de sus indicadores, de sus gráficas, tendencias o desplazamientos. ¿Cuál es el ciclo del programa de evaluación externa? Uno es la incorporación a este programa, ¿no? El cual debe ser acreditado. Debemos de revisar cuáles son los detalles de este programa, inscribirnos con nuestras características de enrolamiento específico, ya sean unidades, qué analito se va a incluir, cuál es la metodología, para que podamos tener una buena ubicación de acuerdo a mi grupo par. Recepcionar las muestras del material de control, revisar la cadena de frío de su transporte, las características que nos brinden el inserto de acuerdo a su manipulación, procesamiento. Una vez realizado este procesamiento de manera correcta, realizar el reporte de los resultados a la plataforma, ya sea online.
posterior a ello, pues el organizador de este programa recepcionará los resultados, realizará pues todo el análisis y nos brindará un informe, el cual nosotros debemos también de revisar a detalle para observar aquellos desempeños de tipo aceptable o inaceptable y tener acciones de mejora o acciones correctivas, ¿no? Este viene a ser el ciclo del programa de evaluación externa. Como les mencioné, es importante que estos organizadores de PECs o de programas de evaluación externa tengan esta acreditación, la 17043 en su versión 2010, que tiene requisitos técnicos, dentro de ellos que sea una matriz conmutable, la muestra humana, rigurosidad estadística, trazabilidad, especificidad metrológica, que realice estimaciones, indicadores tipo acumulativos y también la evaluación actual de la exactitud. Y requisitos funcionales, que nos brinde oportunidad, confidencialidad de los datos, ya que para cada informe y para cada programa enrolado se tiene una identificación particular, que estos informes estadísticos pues sean brindados de manera oportuna, se brinde la asesoría y soporte, todo ello para el camino hacia la acreditación. ¿Cuáles son los pasos a seguir cuando yo recepciono el material de control? Es importante revisar la temperatura del transporte, ¿no? Tener un registro de a qué temperatura he recepcionado yo este material de control. Verificar las características físicas del producto, si es que presente alguna fuga o rotura de estos frascos, es importante revisar todo el kit completo, ya que muchos de ellos vienen agrupados en 3 o de repente 6 o 12. Es importante revisar todos en el momento de la recepción para que de repente, si es que hay por ahí algún daño, pues pueda haber una reposición y una acción a realizar de manera oportuna. Lo otro es revisar las instrucciones del fabricante. Es importante que revisemos cuál es la recomendación acerca del almacenamiento del control y de cómo se va a realizar el manejo, el atemperamiento y posterior ingreso de resultados. Tomar nota de acuerdo a este inserto sobre las características más importantes y realizar un procedimiento de operativo estándar, ¿no? Que esté al alcance de todos los usuarios que van a manipular el material de control. Y que este se almacene a la temperatura adecuada recomendada por el fabricante hasta su uso, que en su mayoría pues, es en refrigeración de 2 a 8 grados centígrados. Vamos a pasar ahora al informe, a las características del informe RICAS. Este, por ejemplo, es la portada de uno de los informes. Cada uno de estos programas va a tener un número de identificación particular. Nos va a mostrar también el nombre de la institución que está participando, el programa en grande, con respecto también a qué muestra corresponde esta evaluación y a qué ciclo, una pequeña leyenda. Nos va a mostrar también el día en que ha sido emitido este informe y el sello de que este programa se encuentra acreditado por UCAS con esta norma que necesitan, ¿no? Los programas evaluadores, que es la 17043. Entonces, ahora vamos a revisar que cada uno de los analitos enrolados para un programa en particular nos va a presentar este informe, que a su vez tiene 7 subinformes. Vamos a tener una sección de texto que nos brinda la estadística para todos los métodos, para el método y para el instrumento. Método e instrumento. Tenemos también el histograma, que es la comparación de método e instrumento. La sección estadística multimétodo, que es un cuadro que nos va a brindar las diferentes metodologías y plataformas con las medias, coeficientes de variación e incertidumbre asociada. Y 4 gráficas. Dentro de ellas la gráfica de Levy-Jennings, que nos va a mostrar a detalle el rendimiento obtenido, la gráfica de Tarier Score, que es particular de este programa RICAS, que vamos a tener una puntuación diana de 0 a 120, siendo 0 un desempeño inaceptable y 120 un desempeño excelente. Tenemos también la gráfica de porcentaje de desviación por muestra,
que ayuda a identificar tendencias y cambios en el rendimiento. Y la gráfica de porcentaje de desviación por concentración, que también nos va a permitir una evaluación rápida de sesgos relacionados a las diferentes concentraciones. Esta es la sección de texto. Vamos a tener en el cuadrante de color blanco el grupo de acuerdo a todos los métodos y el cuadrante de color verde de acuerdo a la metodología y plataforma analítica específica, ¿no? El grupo par. El N me va a indicar el número de participantes, la media de comparación también para cada uno de estos grupos grandes, su coeficiente de variación asignado, la incertidumbre expandida para cada uno de estos grupos, el desvío estándar de este esquema de evaluación externa y el número de laboratorios o participantes excluidos. Entonces, la incertidumbre viene a ser el intervalo de valores donde va a fluctuar el valor verdadero. Si yo quisiera saber cuál es el número total de participantes de mi grupo par, tendría que sumar el N, en este caso 1108, más el número de laboratorios excluidos, 101. Y si yo quisiera saber el total de participantes en general que ha reportado, tendríamos que sumar, en este caso, 5.993 más 450. Estos laboratorios excluidos son, es aquel que a través de un filtro estadístico utilizado por el organizador descarta aquellos valores aberrantes para que no pueda influenciar en una mala estimación de las medias de los grupos de comparación. ¿Cuáles son fuentes de incertidumbre con respecto a esos programas de evaluación externa? Puede ser el número de participantes. A menor número de participantes, la incertidumbre asociada es mayor. También con respecto a la calidad metrológica de los participantes y la estandarización preanalítica que maneje, ¿no?, cada uno de ellos. La calidad de la muestra, respecto a si es que la muestra es conmutable o no, los filtros del programa que utiliza, en este caso RICAS utiliza el filtro de Chauvenet para descartar aquellos valores aberrantes y no influencia esto en la estimación de la media de los grupos de comparación. Y el uso de factores de conversión también en algunos casos, ¿no? ¿Cómo puedo saber si es que mi grupo de comparación es confiable? Se debe cumplir el siguiente criterio. La incertidumbre debe ser menor al factor 0.3 por el desvío estándar. Si es que esta relación se cumple, significa que mi grupo de comparación es confiable. Más de acuerdo a lo que ya se ha estado estimando, lo ideal es que al menos este grupo de comparación sea mayor a 30. Bien, dentro de los indicadores de desempeño que me brinda el programa RICAS, tenemos indicadores de tipo actual y acumulado. Uno de ellos es el índice de desvío estándar, que nos dice cuántas desviaciones se aleja el valor reportado por el laboratorio de acuerdo a la media del grupo de comparación, ¿no? En este caso, mi valor ingresado fue 38.7 y la media de comparación fue 38.02. También va a tener su indicador de tipo acumulativo, que es el RMSDI, que es sensible a detectar el error sistemático. ¿Cómo se estima este índice de desvío estándar? Con el siguiente cálculo. El resultado menos la media de comparación sobre el desvío estándar del grupo de comparación. ¿Y cuáles son los criterios para su interpretación? Pues si es que el índice de desvío estándar se encuentra mayor a -1 y menor a 1, significa que mi desempeño es bueno. Si es que se encuentra mayor a -2 y menor a 2, significa que mi desempeño es aceptable. Y si es que mi índice de desvío estándar supera la segunda desviación, ya sea positiva o negativa, significa que mi desempeño es deficiente. Y para su indicador de tipo acumulativo, lo ideal es que el RMSDI sea más o menos 0.5 y como máximo 1. Otro indicador es el porcentaje de o porcentaje de desvío o de error, que nos dice cuál es el error porcentual de medida obtenido en esta participación en particular y a esa concentración en esa muestra, ¿no?, procesada.
Y tiene también su indicador de tipo acumulativo, el RM porcentaje DEP, que es sensible a detectar el error sistemático. ¿Cómo es calculado este porcentaje DEP o porcentaje de error de medida? Con la siguiente fórmula. El valor reportado por el laboratorio menos el valor del grupo par sobre el valor del grupo par por 100. Lo ideal es que comparemos este porcentaje de error de medida frente al requisito de calidad proporcionado ya sea por el organizador, en este caso el informe nos brinda un requisito, o también por el requisito que maneje el laboratorio, ¿no? De acuerdo a ese mensurante. Entonces, la interpretación es que en este caso el informe RICAS nos brinda un requisito estimado por este programa y también podamos comparar el porcentaje DEP con el requisito de calidad que utiliza el laboratorio, ¿no? Ya sea utilizando la fuente CLIA, RELIVAC, RCPA por estado del arte u otra fuente que el laboratorio haya establecido. El indicador Target Score, también conocido como puntaje Diana, viene a ser una escala inversa de 0 a 120, ¿no? Siendo 0 un desempeño de tipo inaceptable y 120 un desempeño excelente. Entonces nos va a indicar qué impacto tiene el error porcentual de medida en el requisito de calidad del programa. Y va a tener también su indicador de tipo acumulativo, el RMTS, que es sensible a detectar el error aleatorio. Los criterios para interpretar el Target Score son los siguientes. Si tengo un Target Score menor a 40, significa que mi desempeño es deficiente. Debo de realizar el análisis causa-raíz para determinar qué factores pueden influir este mal desempeño. Si es que mi Target Score es de 40 a 50, significa que debo de mejorar. Si es que es mayor a 50, mi desempeño es aceptable. Si el Target Score es mayor a 70, tengo un buen desempeño, y si es mayor a 100 y como máximo 120, tengo un desempeño excelente. A modo de resumen de estos indicadores revisados, en cada uno de los informes yo debo de evaluar estos indicadores, ¿no? Que el índice de desvío estándar sea menor a 2 para tener un buen desempeño, que mi Target Score sea mayor a 50 para determinar que mi desempeño ha sido aceptable, y comparar mi porcentaje de desvío, el porcentaje de frente a los límites, a los requisitos emitidos por RICAS o también por el requisito que yo establezco para ese mensurando en mi laboratorio. El histograma es una gráfica que nos va a mostrar en el eje X los diferentes rangos de los valores reportados por el laboratorio para esa participación en esa muestra en particular. Y en el eje Y nos va a mostrar los diferentes, los números de laboratorios participantes. Entonces vamos a tener barras de color blanco que nos van a indicar aquellos laboratorios reportados con todos los métodos, en las barras de color verde los participantes que comparten mi mismo método, y las barras de color azul los participantes que comparten tanto mi método como también mi instrumento. Y el triángulo en color negro es la ubicación que yo tengo de acuerdo al valor que yo he reportado. El gráfico o cuadro de comparación de métodos también me va a proporcionar un modo fácil de evaluar el rendimiento de todos los demás metodologías o plataformas que han participado, ¿no? en el análisis o procesamiento de ese analito y de esa muestra en particular. Vamos a tener el número por cada una de las metodologías, la media, el coeficiente de variación y la incertidumbre de medida de cada uno de esos. Bien, revisaremos ahora la gráfica de Levy-Jennings proporcionada por este programa de evaluación externa. En la parte inferior tenemos los diferentes números de las muestras que ha sido entregada en las últimas 20 participaciones. Por ejemplo, en este caso, la muestra número 7 fue la última participación. En el eje Y tenemos las desviaciones. 0 viene a ser el valor de la media, el valor central. Y en la parte superior, las diferentes concentraciones de acuerdo a la estimación del grupo par, ¿no?
Entonces, por ejemplo, para la muestra 7, el valor verdadero fue considerado como 3.329. Y la ubicación de mi desempeño actual o del rendimiento de acuerdo al valor reportado lo encontraremos ubicado con este punto de color negro, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, la última participación, número 7, mi valor reportado se encuentra dentro de la primera desviación estándar. El siguiente gráfico también nos muestra en algunos casos que se presentan estas barras de color negro. Esto sucede cuando se ha realizado algún cambio particular, de repente un cambio significativo como el cambio de unidades o metodologías en los detalles de enrolamiento. Si es que no se ha realizado ningún cambio, no debería de aparecer. Importante también revisar en esta gráfica de Levy-Jennings de repente alguna tendencia o desplazamiento que pueda estar ocurriendo a diferentes niveles de concentración, ¿no? Que puedan enviarme en una de estas muestras para que se pueda realizar alguna acción correctiva. Y también que el valor reportado pues se encuentre dentro de los límites de acuerdo al índice de desvío estándar, que debe ser pues dentro de la segunda desviación como máximo, y si es que supera ya las zonas tolerables, que tenemos aquí las zonas de color rojo intenso, pues ya realizar alguna acción correctiva o la investigación de qué factor puede estar influyendo en el mal desempeño. La siguiente es la gráfica de Target Score, que es una gráfica particular de este programa. Nos va a mostrar un degradado de colores, del color rojo intenso al más claro. En la parte inferior tenemos los diferentes números de muestras. En el eje Y, la distribución de los Target Score de 0 a 120. Si es que nuestro punto se encuentra ubicado en la zona de 0 a 40, significa que mi desempeño es inaceptable. Si es que se encuentra ubicado de 40 a 50, significa que mi desempeño debe mejorar. Y si es que se encuentra mi punto ubicado entre 50 y 70, este es aceptable. De 70 a 100 tengo un buen desempeño y de 100 a 120 mi desempeño es excelente. Esta es la gráfica de porcentaje de desviación por muestra que nos permite identificar tendencias y sesgos en el rendimiento, ¿no? Vamos a tener en la parte inferior los diferentes números de las muestras, las últimas 20 muestras, en este caso la 12 es la última muestra, y la ubicación del punto viene a ser representado, ¿no? De acuerdo al valor que yo he reportado con respecto al porcentaje de DEP o porcentaje de desviación, ¿no? Estas zonas de color rojo intenso vienen a ser las zonas que no debería sobrepasar mi máximo error tolerable. Y me va a indicar, de acuerdo a esta línea central también, cuál es el sesgo obtenido, ¿no? Y qué distancia tengo con respecto a la media de comparación. Entonces, puedo observar si es que tenía un sesgo positivo, un sesgo negativo, y también se van a ir formando una cadena de puntos blancos, los cuales vienen a ser los promedios de los últimos 10 porcentajes de EPS obtenidos, ¿no? Y también me van a indicar si es que a lo largo de mi desempeño histórico estoy con un sesgo positivo o negativo. Y la gráfica de porcentaje de desviación por concentración, que es una gráfica muy muy importante que nos va a brindar, nos va a permitir tipificar el error si es que lo encontramos a concentraciones bajas o altas y ver qué factor puede estar siendo parte de este desempeño, ya sea inaceptable o aceptable, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, vamos a tener en el eje X las diferentes concentraciones de las últimas 20 muestras proporcionadas. Y en la parte del eje Y vamos a tener el porcentaje sesgo o porcentaje de DEP, ¿no? De acuerdo a lo estimado. Por ejemplo, si es que, como vemos en este caso, el valor reportado muestra un sesgo, el cual puede estar siendo significativamente clínico,
a una concentración alta, ¿no? De 260 a 360. Entonces veo que a mayor concentración estoy reportando con un sesgo negativo. El resto de puntos de color plomo me va a indicar la ubicación de los sesgos de las otras participaciones que he tenido. Entonces, en caso haya tenido un desempeño inaceptable, ¿qué condición analítica estaría afectando el desempeño de este método? De acuerdo a esta gráfica, yo podría decir que se debe a un problema de linealidad de mi método y habría que realizar una verificación de la linealidad. En este otro caso, veo también que a menor concentración estoy reportando con un sesgo positivo y en caso este sea significativamente clínico, ¿qué condición analítica estaría afectando el desempeño de este método? Pues puede deberse a un problema del límite de detección y de igual manera habría que hacer la verificación del límite de detección. Bien, para recordar cómo estimábamos el error total con la siguiente fórmula, ¿no? La constante por el error aleatorio más el error sistemático. El error aleatorio que va a ser estimado mediante el coeficiente de variación porcentual y el error sistemático a través del sesgo. En caso no participemos en un programa de evaluación interlaboratorio, también mediante nuestra participación en los programas de evaluación externa podemos estimar el sesgo con el siguiente indicador, el RM porcentaje de, que es el indicador de tipo acumulativo que me va, es un indicador que me brinda rendimiento técnico. Entonces, este RM porcentaje de yo puedo reemplazarlo en mi fórmula de error total para indicar el sesgo. Vamos a ver un caso aplicativo respecto a esto con su último informe, ¿no? que se ha emitido ya. Este es el informe de hematología. Por ejemplo, para el caso de los leucocitos, veo que el indicador RM porcentaje DEP es de 2.0. A modo de ejemplo, en caso yo haya estimado que para uno de los niveles de control, el más impreciso, supongamos que sea 1.2. Entonces voy a reemplazar este coeficiente en la fórmula, así como también el sesgo lo reemplazaré por el RM porcentaje D, ¿no? Aplicando la fórmula, obtengo que el error total calculado es de 4.4. Y yo manejo un requisito de calidad con mi fuente CLIA de 15%. Entonces, al realizar la comparación, veo pues que el error total estimado es menor a mi requisito de calidad. Por lo tanto, mi desempeño aún es aceptable. Como podemos observar en la gráfica de Levi-Jennings, también vemos que tenemos un desempeño bastante preciso a las diferentes concentraciones que se nos ha proporcionado, ¿no? A lo largo del ciclo. La mayoría de puntos se encuentra dentro de la primera desviación estándar. Por el momento no se evidencia alguna tendencia. Sí, de repente hay un sesgo positivo, pero que aún no tiene impacto clínico. Este es otro caso de lipasa, también importante revisar las tendencias que se puedan evidenciar, por ejemplo, en la gráfica de Levi-Jennings, entre la muestra número 4 hasta la 8 observamos, ¿no?, como una tendencia negativa, que posterior a ello de repente se realizó alguna acción, alguna calibración o algo significativo y ya el desempeño mejoró. De igual manera, estamos observando en las últimas 3 muestras, las 6, 7 y 8, que también a los diferentes niveles de concentración que han sido proporcionados, se está observando cierta tendencia. Hay que evitar que para la próxima pueda tener un mal desempeño, ¿no? Habría que revisar los diferentes factores y realizar el análisis causa-raíz. Este es un formato que utilizamos para realizar el análisis causa-raíz. Uno de los aspectos a revisar es acerca de la manipulación de la muestra. Revisar si es que esta muestra ha sido recibida en condiciones óptimas, a la temperatura adecuada, si es que han sido almacenadas también a la temperatura adecuada y preparadas correctamente, ¿no?, de acuerdo a su procedimiento ya establecido. En caso de aspectos administrativos, revisar si es que se ha ingresado de manera correcta
los resultados a la plataforma, es importante también que haya una segunda revisión por parte de otro usuario del ingreso de estos resultados, si es que se ha aplicado algún factor de conversión, en caso lo requiera, ¿no? Con respecto a los registros y medios de comparación, si es que los datos de enrolamiento están bien asignados en caso de las unidades, las metodologías, y si es que hubo algún cambio, si es que se reportó a tiempo en los detalles de enrolamiento para que se pueda hacer la actualización correcta antes de que ustedes puedan participar. Y el control de calidad interno, es importante siempre contrastar el desempeño obtenido del control de calidad externo con mi desempeño que voy teniendo en el control de calidad interno. De esta manera yo puedo observar si es que hay alguna tendencia o sesgo también en alguno de los niveles de control que pueda pues también ser evidenciado en este programa de evaluación externa. Con respecto a la calibración, ¿cuál es la frecuencia? Diferentes analitos manejan diferentes frecuencias de calibración que pueden estar indicados en los insertos. También es importante hacer las acciones correctivas en caso tengamos un error sistemático, poder realizar la calibración, ¿no? Con una medida próxima a una medida correctiva próxima a mejorar este problema. ¿Cuál fue la última calibración? Reportarla, si es que realmente esa calibración fue aceptable. Con respecto al instrumento, el mantenimiento diario realizado, si es que de repente incluyó o de repente justo el día que procesé el material de control también estuvo o se realizó un mantenimiento de tipo preventivo, correctivo. Con respecto a la estabilidad de los reactivos, si es que estos se encuentran almacenados de la manera correcta, si es que mi reactivo a bordo pues aún se mantiene estable, si es que hubo algún cambio del lote de reactivo justo en el periodo antes de analizar el control de calidad externo y su manipulación, ¿no? Entonces es importante poder manejar un formato como este para que quede evidencia objetiva de que se ha realizado el análisis y la investigación acerca del mal desempeño o desempeño pobre obtenido en este programa de evaluación externa. Y realizar el formato de acción correctiva también, cuáles son las acciones a tomar, de repente una calibración, de repente un cambio de reactivo o de repente un entrenamiento personal y realizar el seguimiento también y medir la eficacia de esta acción implementada. Bien, para concluir, podemos decir que el control de calidad interno permite la monitorización de la imprecisión que genera el error aleatorio en los procesos de medición para garantizar la confiabilidad de los resultados en términos de precisión. El control de calidad interlaboratorial permite la monitorización del sesgo, pero no reemplaza el control de calidad externo que nos permite estimar la exactitud. Y el objetivo del programa de evaluación externa es emplear la información de los reportes como una herramienta de mejora continua, investigar y responder a resultados excluidos y prevenir así inconvenientes a partir del análisis de resultados aceptados. Bien, eso ha sido en resumen lo que he querido mostrarles en esta charla. Espero pues que haya sido bastante útil y que quedo atenta a sus consultas o a sus comentarios. Agradecerles por la atención brindada.